Domingo 14 de marzo del 2021, resumen desde el lunes 8 de marzo al mismísimo domingo 14 de marzo. Resumen semanal, resumen 02, segundo resumen. Comenzamos. En la provincia de Chubut, esta semana que pasó fue una semana de un contenido político y de una gravedad institucional nunca antes visto en la historia de estos 200 años de pueblo que tenemos. La primera vez que, ante una catástrofe, segunda catástrofe, la primera fue en los incendios en el Bolsón, la segunda los incendios en Lago Puelo y El Hoyo. Sin duda, al pueblo de la comarca en su conjunto, a las mujeres, a los hombres, un abrazo fraternal, un cariño grande, nuestros respetos como seres humanos, nuestros respetos como chubutenses, nuestros respetos por haber lamentablemente tenido que sufrir esta situación. Sin duda, cuando uno repasa la historia y hace unos años atrás, quien fuera presidente de los argentinos, Mauricio Macri, visitó la provincia de Chubut, simplemente una parte de la población se expresó libremente a favor y en contra, pero cuando nos visitó hace unos días atrás nuestro querido presidente Alberto Fernández, lamentablemente sufrió de unas agresiones a la investidura presidencial, a la persona, al ser humano, que la verdad que esto va a quedar en la historia de la República Argentina, una historia negra. Más allá de los pensamientos y de las ideas que tiene cada uno, tenemos que volver a trabajar sobre el tema de los saltos de calidad. Nosotros lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo venimos sosteniendo que los actores políticos de la provincia de Chubut necesitamos dar vuelta a la página y empezar a tener un salto de calidad política, de seriedad política, de compromiso político, de una forma inusitada. Realmente nosotros estamos muy lejos, los actores políticos, de la sociedad. Tenemos un pueblo maravilloso, tenemos un pueblo tremendamente solidario, un pueblo de la provincia de Chubut que ante la primera adversidad actúa en consecuencia, se organiza, se pone a disposición y actúa en consecuencia. Hace unos años atrás fue el agua, el desastre de la zona sur de la provincia de Chubut. Y ahora es el fuego, en nuestra querida zona de la comarca andina. Fueron cuestión de horas, 24, 48 horas para que el pueblo se organice, los empresarios locales se organicen y sin buscar ningún rédito empezó a ayudar. Empezaron a llegar las donaciones, se empezó a organizar. Nosotros como organización política también nos dimos esta organización, nos juntamos ropa, alimentos no perecederos, agua, lo poco, lo mucho, pero es para aportar, desde el anonimato. Desde el anonimato. Me parece que ahí los que trataron de sacar algún tipo de rédito político se equivocan. Se equivocan porque el pueblo funciona de otra manera. Y también el pueblo, el conjunto del pueblo, no cree en las instituciones. Estamos en un grave problema institucional y político, que el pueblo no cree en los representantes, no cree en
en aquellas personas que son parte de una organización, en este caso una organización gubernamental, que puede ser un municipio, puede ser un gobierno provincial, puede ser un consejo deliberante, puede ser la Cámara de Diputados provincial, y no cree, le cuesta creer, le cuesta confiar. Y justamente nosotros los actores políticos debemos generar esa nueva confianza. Y debemos generar esa nueva confianza a aquellos que estamos enrolados en el Partido Justicialista, en el campo nacional, popular, democrático, participativo, inclusivo. En el Movimiento Nacional Justicialista debemos crear la confianza necesaria para que el pueblo vuelva a creer. Tenemos que accionar independientemente de qué ideologías políticas o de qué formación política venimos en función del pueblo. No puede ser que al día de hoy seguimos con estas necesidades, esta falta de oportunidades, esta falta de credibilidad con respecto a las rutas. Como es de público conocimiento, nosotros fuimos a la zona sur a visitar a los vecinos, a llevar nuestra propuesta, a dialogar, a escuchar. Y tuvimos reuniones institucionales, reuniones políticas, reuniones entre amigos, reuniones entre agrupaciones políticas de justicialismo, aquellos que están más cerca de otra ideología política, pero bienvenido sea. Y el común denominador de todo este encuentro es que las palabras otra vez las volvemos a escuchar. Y la pregunta es, ¿cuándo empezamos a accionar? Porque ya que las palabras están trilladas a esta altura, ya que las propuestas están trilladas a esta altura, bueno, ¿cuándo empezamos de una vez por todas? ¿Cuándo es el hoy? ¿Cuándo es el hoy? A partir de hoy empezamos a accionar. No puede ser que la ruta al Molle, que la ruta 4, que la ruta 11, que los accesos a los pueblos, que los pueblos no estén comunicados, Senger con Río Mayo, la ruta con Cholila, Cuyamen, Piedra Parada, Paso del Sapo, Gastre, Gangán, la ruta 1, Cabo Raso con Trelew, la ruta 1, pasando por la Isla Escondida, Rawson con Madryn. Me parece que estas cosas, estamos hablando solamente de infraestructura y caminos. Y también nos hemos quedado muy relegados atrás a la hora de crear trabajo, aquellos que somos justicialistas, porque para nosotros gobernar es crear trabajo, dedicarnos a lo que es el trabajo, la producción y la industria y el desarrollo, el cuidado del medio ambiente, el tener esto que hemos hablado, este turismo interno, el turismo interno del interno. No estamos hablando solamente de estos movimientos demográficos estacionales, que la gente del valle, de la costa, se va a la cordillera, o la gente de la cordillera se viene al valle, sino estamos hablando de todos los habitantes que no pueden tomarse vacaciones y que necesitan y que quieren tener un lugar de esparcimiento. Nos pasó en Río Mayo, que no tienen un balneario, nos pasa en Río Senger, que no tienen un camping, nos pasa en José de San Martín, que no tienen un lugar. Nos pasa en Trelew, en Gaiman, en Dolabo, en 28 de julio, el dique. Si hay un lugar que está llamando la atención, que es un lugar de descanso, es el dique Florentino Meguino. Para aquellos amantes de la pesca, para aquellos amantes del camping, para aquellos amantes de la naturaleza. Y estamos hablando de un turismo netamente interno, pero también en las plumas, también en los altares, también en Paso de Indio, también en Teca. Digo, estas cosas ya no van más, ya se tienen que cortar. Entonces nosotros, es una tarea legislativa nacional, sin duda, es una tarea de un fuerte compromiso político, de defender los intereses políticos, económicos y sociales de nuestra querida provincia de Chubut, porque el pueblo lo está demostrando. El pueblo se organiza,
El pueblo junta lo que tiene que juntar y sale a paliar una necesidad, porque ve y considera que no hay un Estado presente. Nosotros, los justicialismos, que entendemos que tiene que haber un Estado benefactor, un Estado presente, no está, porque está con otra agenda. Está con una agenda paralela, está con una agenda económica, está con una agenda de intereses individuales, donde un sector del status quo de la provincia de Chubut lo único que desea es aparentemente beneficiarse. Y no está pensando en el interior profundo. Y no está pensando en el chubutense medio. Entonces, en estos días, posiblemente en la semana entrante, vaya a haber nuevas novedades respecto al tratamiento de la ley de zonificación. Y ahora estuvimos escuchando también que puede ser que todo esto se haga una consulta popular. Tiran por las redes sociales consultas populares, como si fuera un instrumento que mañana cualquiera de nosotros, los habitantes de nuestra querida provincia de Chubut, nosotros podamos convocar a una asamblea o convocar a una elección, consulta popular vinculante para votar sí a la megaminería, no a la megaminería. Me parece que hay que instruirse un poco más, me parece que hay que leer un poco más. Sabemos que estas consultas populares vinculantes y las no vinculantes son realizadas y convocadas por el Poder Ejecutivo, que tiene la facultad para hacerlo. Entonces, vamos a quedar en vez de hacer una ley de zonificación, va a quedar una consulta popular provincial con respecto a la actividad minera, sí o no. Entonces ya dejamos de zonificar y pasamos a que sea todo en la provincia de Chubut. Y no es casual que en el 2003, cuando se intentó hacer la exploración y explotación de los yacimientos de oro, no tuvieron eco porque en la consulta popular no vinculante que se hizo y el pueblo de Esquel se expresó de tal manera. Porque si se abre ese juego o esa posibilidad y si llegase a ganar sí a la megaminería, ya las actividades pasan a ser de una a cientos de actividades. Y nosotros tenemos una economía aún dependiente de un Estado. Por eso tenemos en los registros generales algo así como 60.000 empleados públicos, que parece una enormidad, pero parece que es una realidad. Entonces no hay Estado que aguante, porque no se pueden pagar los sueldos. Porque además que no se pueden pagar los sueldos, hay una decisión política de no pagar los sueldos, o de entorpecer el cobro. Y si hay una decisión política de entorpecer un cobro, que es un salario para nuestros compañeros trabajadores, realmente entonces hay que ver la cosa de otra manera. De otra manera en el sentido de decir, bueno, el gobierno no tiene mucha más salida, el status quo no tiene mucha más salida. O sale a recaudar más plata para hacer frente al gasto público, a la inversión pública y a los servicios, o se queda circunscripto a una agenda económica donde algo o alguien o algunos va a llover. Esto me hace acordar a la lluvia de dólares, ¿no? Que en algún momento pronosticaron, cuando la economía real pasa por otro lado. En las localidades como Trelew, Madryn, Rawson, hay una economía local muy fuerte, donde en algunos casos se están yendo del centro por los altos alquileres, por los altos costos, y se están radicando nuevos negocios en nuevas zonas céntricas o en nuevos puntos de comercio de los lugares. Y también nos encontramos con que la oferta y demanda no está siendo igual. Nos contaban los empresarios en la zona sur que los primeros 10 días del mes tiene una actividad, y de hecho lo pudimos comprobar, una actividad comercial interesante. Pero después del 20 se sientan en la puerta a esperar si entra alguien. Y cada vez que entra alguien, de 2 personas, uno pregunta un precio y el otro quizás compre. Con lo cual, no hay forma. No hay forma que llegue al día 20 de cada mes con ese suplicio. Los empresarios no pueden
arriesgar. Y la rentabilidad del sector empresario merma mucho. Y nosotros tenemos que tener políticas activas para eso. Y nosotros tenemos que recomponer el tejido social, recomponer la economía circular, porque todo esto termina siendo una desidia. Sí, una desidia, un descuido. Por las malas y malas y malas decisiones, terminamos siendo una desidia. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que sostenemos? Basta. Una palabra fácil, simple, que se escuche y que se entienda en el pueblo de la provincia de Chubut. Basta. Basta porque a partir de hoy hay que transitar un camino de reconstrucción social, de reconstrucción económica y por sobre todas las cosas de reconstrucción política. Basta en algunos casos de estas cosas de decir que van a hacer una estrategia y están pensando todo el tiempo en la estrategia electoral y se olvidan de gobernar. Porque nuestro general Perón decía que gobernar es fácil, lo que es difícil es construir política. Y si es fácil gobernar porque tenés todas las herramientas para gobernar, no se concibe no gobernar. No se concibe no gobernar para el pueblo. Y cuando estoy hablando de gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos, ¿eh? Todos tienen responsabilidades. Los gobiernos locales, los provinciales y hasta los nacionales también. Porque es fácil tirar la pelota para arriba, ¿no? El gobernador no me dio tanto, el presidente no me dio tanto, y así sucesivamente se van echando culpas de uno a otro. Y no, el gobernante local tiene que tener la sapienza, la sabiduría, la entereza, la nobleza de convocar a los empresarios locales, de armar una nueva burguesía local, que no hay que tenerle miedo a la palabra. Si justamente los empresarios lo que quieren hacer es ganar plata. Y nosotros, como peronistas, lo que tenemos que hacer es defender el capital local. Para eso tenemos nuestra doctrina, que es clara, que es contundente. Nosotros no tenemos que andar armando estrategias electorales. Nosotros tenemos que tener plataformas políticas, que de hecho ya la tenemos, que son las 20 verdades del justicialismo, que de hecho ya las tenemos, que es la doctrina justicialista, y ponerla en práctica. No es tan difícil lo que nos pasa a nosotros. A nosotros nos pasan cosas por el costado muchas veces a los justicialistas o a los que están enrolados en el campo nacional o dicen que están en el movimiento, que sus actos no condicen con sus acciones y sus actos no condicen con su discurso. Entonces estas cosas el pueblo nos las va a hacer pagar. Va a estar hermosa la elección de octubre. Puedo garantizar que va a estar hermosa la elección de octubre. No se pierdan la elección de octubre. Va a haber propuestas reales, tangibles. Se va a discutir el fondo de la cuestión. Se va a discutir el proyecto de fondo de reconstrucción social, económico y político de la provincia del Chubut. Para que en el 2023 sea el cómo se va a ejecutar esa planificación. Entonces nosotros tenemos que tener una legislación fuerte en materia nacional, en materia de comercio exterior, en materia de producción, en materia de industria alimenticia, en materia de industria metalmecánica, en materia de zonas francas, áreas especiales aduaneras, portuarias. Debemos recomponer de vuelta de una vez por todas y al sector de la pesca, que tanta falta, que tanto cuerpo le ponen, pero tanta falta hace, de ver la posibilidad de poder achicar a estos trabajadores del sector del alimento, en bajarle como tienen los compañeros de la UOCRA, que se pueden jubilar a los 55 años. Bueno, hay que llevar esa propuesta al Estado, hay que llevar a la propuesta al Senado de la Nación, a los diputados nacionales, hay que llevar esa propuesta para que el sector de la pesca tenga un beneficio. Porque entre la artritis, entre los huesos, entre el estado general de salud, son complicadas. No se dice nada. Nosotros tenemos un sector de la pesca importante. En buena hora que el sector pesquero trate de procesar o intente procesar o procese en otros lugares que no sea, en este caso,
de Rawson con Trelew, en buena hora. Por eso los pueblos lo necesitamos. Por eso los pueblos lo dijimos en su momento, en esas reuniones que tuvimos, y compartimos y que fuimos gratamente invitados. Decir, no hay problema que Madryn sea cabecera turística de la Patagonia, de toda la provincia, no hay ningún problema. Trelew será la cabecera educativa, porque tiene la infraestructura y los servicios para hacerlo. Y no hay problema que la producción industrial pase por Comodoro Rivadavia. De hecho, tiene toda una infraestructura para hacerlo. Y no hay problema que Esquel, que la comarca andina, tenga una producción frutihortícola, alimentaria, ganadera. No hay ningún problema porque lo puede hacer. Lo que no nos podemos mirar para el costado es no pelear por la ruta 25, no pelear por la ruta 4, no pelear por la ruta 40, no pelear por la ruta 26, no pelear por la ruta 3, no pelear por los accesos al dique, no pelear por los accesos, porque es el crecimiento de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo, nuestra provincia necesita estar lo más alto posible. Todavía seguimos, la semana pasada lo dijimos y esta semana lo volvemos a decir, seguimos con la frase de nuestro prócer Alberdi, gobernar es poblar, pero tenemos que tener políticas activas para que exista una demografía interna importante, existan políticas públicas inclusivas para recomponer el tejido y la economía de la provincia del Chubut. Y sin duda hay que hacerlo. Hoy. En estos días veremos situaciones complejas, pero que no nos dejen engañar. Complejas en el sentido de que no va a haber decisiones de fondo, pero sí va a haber como mucho cotorrerío, mucho ruido, pocas nueces. Bueno, nosotros vamos a seguir yendo a cada pueblo, vamos a seguir hablando en cada entrevista, vamos a seguir llevando nuestra propuesta, porque nos queremos la unidad de los chubutenses. Si hay algo que nosotros preponderamos como una base justicialista, es la unidad del chubutense, es la unidad del pueblo, la unidad de la provincia. De eso no nos vamos a bajar, porque es el camino. El pueblo nos está enseñando el camino, y los actores políticos debemos interpretar al pueblo, cuando en realidad la función de los políticos es de estar un paso adelante de la necesidad del pueblo. Pero bueno, estas cosas nos están pasando hoy en la provincia de Chubut. Y otra cuestión es que en esta etapa, la zona del valle, la comarca Virch Valdés, no puede dejar de perder el protagonismo. Trelew particularmente tiene que recuperar el protagonismo político en estas elecciones y en las próximas. Porque necesitamos de un Trelew fuerte. Necesitamos de una comarca fuerte desde el punto de vista de las políticas públicas, porque va a ser enriquecedor. Va a ser muy enriquecedor. Necesitamos de más compromiso. Necesitamos de más conciencia social y política. Necesitamos de todos.